Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Bienvenidos a Radio Intereconomía, una hora para que abran las bolsas en Europa y de momento sigue la indefinición en las pantallas. Lo que vemos en los futuros hasta ahora es signo mixto, ligeras caídas para el futuro del Eurostoxx 50 y ligerísimas subidas para el futuro del DAX, avanzando ahora mismo un 0,07%. Una sesión que tiene varios puntos de atención, que tendrá varios protagonistas en el viejo continente en Europa en un día, este jueves 25 de septiembre, en que la atención va a estar puesta también en la red social TikTok, porque se espera que hoy Donald Trump firme la orden para que la red social, para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos, en un acuerdo que implica que la china ByteDance, la dueña de la red social, pase a controlar solo un 20% de la nueva empresa y que TikTok, que pasa a manos estadounidenses por motivos de seguridad nacional, sea comprada y controlada por un consorcio liderado en Estados Unidos por Oracle y por otro grupo de inversores, entre los que estarían la familia Murdoch, Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake. La división de TikTok, con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, siendo la cuarta red social más popular en aquel país, por detrás de YouTube, de Facebook y de Instagram, forma parte de las negociaciones que mantienen Donald Trump y Xi Jinping. Una jornada en la que en Europa vamos a estar pendientes del sector automovilístico, después de que la Casa Blanca confirmara a última hora de ayer que rebaja al 15% los aranceles a los coches europeos. Lo hace además de forma retroactiva desde el pasado 1 de agosto. Es una noticia que se va a cotizar hoy en las bolsas europeas y que es fruto del acuerdo que firmaron en el mes de agosto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente americano, Donald Trump, donde ya se contemplaba esa rebaja. A cambio, la Unión Europea ha rebajado también los aranceles que Bruselas cobraba a algunas importaciones estadounidenses. Pero ojo, porque además de los coches también se benefician y reciben exenciones otros sectores como las aeronaves, los medicamentos genéricos y algunos metales. Y mientras tanto, aumenta la presión para que la Reserva Federal baje aún más los tipos de interés. El último en sumarse a esas presiones, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que sigue, por cierto, buscando sucesor para Powell y ha abierto un casting con 11 candidatos a los que va a entrevistar la semana que viene. Pues bien, en una entrevista en la Fox, Bessent le pedía a Powell que baje los tipos de interés en más de 100 puntos en lo que queda de año. Ahora podemos ver en términos del mercado inmobiliario que afecta a los consumidores estadounidenses que trabajan. Las tasas son demasiado restrictivas y necesitan bajar, y creo que entraremos en un ciclo. Y como saben, estoy sorprendido de que el presidente no haya señalado que tenemos un destino antes de fin de año, al menos 150 puntos básicos. Mercados que miran a lo que pueda pasar con la política monetaria, esa hoja de ruta que dibujábamos aquí en nuestro primer análisis con Rafael Peña de Olea Gestión, y que respiran también por lo que pasaba ayer en Argentina, donde teníamos respiro para los bonos y para las bolsas tras el acuerdo con Estados Unidos para rescatar a la economía argentina. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, tal y como estabas contando, Bessent presionaba a la Fed mientras frenaba en seco las ventas masivas y estabilizaban los mercados en Argentina. El índice Merval de Buenos Aires subía ese 1,4% y también veíamos la mejora en los bonos a 10 y 30 años después de que el mercado celebrase la confirmación de un swap de 20.000 millones de dólares y ese posible recompra de bonos. Los bonos en dólares registraban alzas de hasta el 6%. Teníamos al Global 2038 con subidas del 6,7% y el de a 2046 con subidas del 6,6%. Todo esto, por supuesto, mientras en Wall Street lo que veíamos es que se extendían las caídas. Pesaba el mensaje de cautela de Powell sobre el valor de las acciones y los tres principales índices estadounidenses extendían por segunda sesión consecutiva las caídas de la mano de los tecnológicos que retrocedían, como Nvidia, Oracle y Micron Technology, que perdían impulso. Hoy los futuros permanecen estables. Vemos como de cara a esa preapertura del mercado, el ánimo del mercado americano es de subidas moderadas, lo que vemos en ese premercado para el S&P o el Nasdaq y el Dow Jones, y por supuesto la mirada puesta en esos futuros europeos que a esta hora anticipan apertura en positivo para el DAX del 0,13%, también para el CAC 40 parisino, timidísimo en el caso del IBEX 35. Hoy vamos a tener datos de empleo semanal en Estados Unidos, datos del PIB y
y ya hemos visto el sentimiento del consumidor alemán, según GfK, en menos 22,3, sigue siendo un terreno negativo, pero mejor que el menos 23,6 previo. En el mercado de divisas, el dólar, estamos viendo cómo esta mañana está moviéndose contra el dólar, ese eurodólar en unos 17,40 unidades, y después de haber visto cómo el mercado de bonos del Tesoro se ha movido con vaivenes mientras los mercados absorbían una gran cantidad de oferta de bonos corporativos y gubernamentales. El oro ha retrocedido desde máximos. Tenemos precisamente al activo refugiado a esta hora subiendo timidísimamente, 3.769 dólares. Y para terminar ese repaso en las commodities, un petróleo que esta mañana vemos cómo retrocede. El Brent lo tenemos hasta ahora en 68,17, el West Texas lo tenemos en 64,70, después de haber visto cómo viene de un máximo de 7 semanas. Pues mercados que miran también a los bancos centrales aquí en Europa hoy, pendientes del Banco de Suiza, que después de 6 recortes consecutivos de tipos de interés se espera que mantenga sin cambios su tipo de interés oficial en el 0%, y que en clave empresarial van a mirar a H&M. La compañía sueca acaba de presentar sus cuentas. ¿Qué dicen esas cifras? Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. Las ventas en moneda local aumentaron un 2% en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, con un 4% menos de tiendas al final de ese periodo en comparación con los mismos meses del año anterior. El beneficio bruto asciende a 30.140 millones de coronas suecas. Los gastos de venta y administración disminuyeron un 5% y el beneficio operativo aumenta un 40% hasta 4.915 millones de coronas. En cuanto al stock disponible, disminuyó un 9%, y dice la compañía que abrió a finales de agosto su primera tienda y tienda online en Brasil, y que ha tenido muy buena acogida entre los trimestres, que entre los clientes la mejor oferta, un margen bruto más favorable y un buen control de los costes son los factores que han contribuido al aumento del beneficio en el trimestre. Veremos a partir de las 9 de la mañana cuál es la reacción en el mercado y cómo reaccionan también sus competidores, Inditex entre ellos. Pendientes también de cómo reaccionan hoy los coches, el sector automovilístico, las firmas automovilísticas en Europa, esa confirmación de la rebaja de aranceles al 15% por parte de Estados Unidos, también con el foco puesto en la CNMV, si se pronuncia sobre esa mejora de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Y miramos a la tecnología, porque Xiaomi es noticia hoy. Roberto Sol desafía a Samsung y Apple con sus nuevos lanzamientos. Buenos días. Aunque sin rastro de novedades sobre su Xiaomi 17, el teléfono con el que pretende desafiar a los iPhone, la compañía presentó en Múnich su nueva gama Xiaomi 15T, que estará compuesta de este teléfono y de su versión Pro, con un precio de 649 euros. La compañía sigue con su estrategia de crear dispositivos móviles asequibles pero de gama alta. La empresa mira muy de cerca a Europa. 2027, ese es el año en que llegarán sus coches eléctricos al viejo continente. Xu Fei, vicepresidenta de Xiaomi, asegura a la CNBC que necesitan estar completamente preparados para llegar al mercado europeo, por lo que la compañía no ha deslizado aún ni los modelos ni los precios que tendrán. Lo que está claro es que añadirá aún más competencia a un mercado, el de los vehículos eléctricos, que vive una auténtica lucha sin cuartel entre los fabricantes europeos BYD y Tesla. Banco Santander patrocina este espacio. 8 y 9 de la mañana, más noticias de este jueves. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura en una entrevista en Bloomberg, Hugo Alonso, que se presentará la reelección en 2027. El líder del Ejecutivo de visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU. Dice que es algo que ya ha hablado con su familia y con su partido, y confía en que los electores le vuelvan a brindar su apoyo. Sí, lo haré seguro. Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me lo permiten, confío en que podremos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo. Palabras de Pedro Sánchez en Estados Unidos, en Nueva York, donde ayer el rey Felipe VI criticaba en la Asamblea de Naciones Unidas la actuación de Israel en Gaza. El monarca reclama poner fin a la masacre y reconoce que es difícil comprender lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Por eso clamamos, imploramos
exigimos detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania. En Francia, los sindicatos convocan nuevas movilizaciones contra el gobierno de Sébastien Lecornu. Nueva jornada de manifestación el próximo 2 de octubre, 2 semanas después de la última jornada de protestas, tras haberse reunido este miércoles durante más de 2 horas por el primer ministro galo, a quien acusan de no haber aportado respuestas a sus reivindicaciones. Hoy Sébastien Lecornu recibe a los representantes de las organizaciones empresariales en el marco de las negociaciones para la preparación de los presupuestos para 2026 y para la formación de su gobierno. Y Donald Trump se reúne hoy jueves con su homólogo turco, con Tayyip Erdogan. En medio de las diferentes posturas que se mantienen en ambos países sobre el conflicto entre Israel y Hamás, se espera que Trump y Erdogan cierren hoy acuerdos millonarios de aeronaves con Boeing y Lockheed Martin. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Las 8:14 de la mañana, al menos en Canarias, Tertulia Capital en marcha, analizar los asuntos que están marcando la actualidad este jueves 25 de septiembre con Agustín Baeza, consultor de asuntos públicos, miembro de los 100 de Ecotec. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Pues bien, razonablemente bien. Eso no está mal. Juan Rivera, socio de FTI Consulting, buenos días. Buenos días. ¿Vienes preocupado con el precio del café? El precio del café y todo en general en la vida. Eso sí, pero el café ha subido mucho. ¿En el bar o en el súper? En el bar, en el súper y en todas partes. Y en Alcoceber, que hablábamos también. Está caro el café en todos sitios. A ver, Martín García, analista político, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa a ti? Bueno, me preocupa el café, me preocupa Sánchez, me preocupa el futuro, me preocupan muchas cosas. Bueno, y Agustín, ¿a ti qué te preocupa? Que no te he preguntado. Ahora a mí me preocupa mucho, estoy muy preocupado por la compra de satisfacción moral que veo a mi alrededor. Bueno. Es una manera de verlo. Sí, no, esto es decir, que todo el mundo, como digo, se hace solidario con causas justas y nobles a nivel internacional sobre las que no tiene mucho que hacer y sobre las que tampoco tiene un impacto. En caso de que pase algo, no van a ir a por él. Entonces es muy fácil posicionarse de esa Sánchez, manera. que ha hecho una entrevista en Bloomberg, por cierto, hablando todo así un poco ya de futuro y clave española, economía española, que se va a presentar a la reelección en 2027, que confían que los electores le vuelvan a brindar su apoyo. ¿Es mensaje a la galería o de verdad está convencido de esto, Abel? Hombre, yo creo que es un mensaje a la galería, sin lugar a dudas, porque en la situación en la que se encuentra, creo que a medida que avanzan los días y las semanas es cada vez peor. Entonces, él, tiene que estar, agarrado, a la situación que tiene ahora, porque jurídicamente su entorno más cercano está en una situación muy delicada y ya se apunta incluso que él podría ser el señor X detrás de todos estos casos de corrupción. O sea que el señor Sánchez lo que quiere, evidentemente, pues es seguir en la rueda, porque si sale de ella creo que tiene un futuro muy negro. ¿A vosotros os ha sorprendido esas declaraciones en Bloomberg, Juan, Agustín? No sorprende porque, ha tomado la decisión de que va a resistir de manera numantina en la Moncloa, pase lo que pase, y cuando digo pase lo que pase, yo soy de los que piensa que todavía nos queda por ver lo peor de lo que hemos visto, oído y escuchado en los últimos 2 o 3 años. Yo creo que va a seguir hasta el 27 y más allá, como Buzz Lightyear. Nuestro líder es un hombre en una misión y se va a quedar ahí. La única cuestión, y son dos, es hasta qué punto le puede apretar el frente jurídico que tiene y esta triada que tiene de casos, y hasta qué punto la situación económica se le puede desestabilizar para empujarle al abismo, igual que le pasó a Zapatero. Yo soy más de la opinión que la situación económica general no está tan boyante, que estamos creciendo, pero esto puede necesitar cirugía severa y que al final las cosas jurídicas se olvidan, por mucho que digamos. Luego se preguntó por Estados Unidos, es donde está hecho esa entrevista Pedro Sánchez con la agencia Bloomberg, y la situación con Argentina. Ha tenido que salir el Tesoro estadounidense a rescatar a la economía argentina, un déjà vu, porque esto ya lo hemos visto más veces con otros gobiernos hace años. Hablamos también de tecnología, hablamos de Xiaomi, está presentando sus nuevos productos, los cacharritos que dicen los gadgets, los que saben de esto. Es en pleno impulso comercial entre China y Estados Unidos, pero allí en Estados Unidos hoy va a ser noticia que Donald Trump va a firmar la orden para dividir TikTok en Estados Unidos. Era una de las condiciones que puso en esas negociaciones con Xi Jinping para que la compañía pueda seguir operando en Estados Unidos. ByteDance se desprende de prácticamente la totalidad de esa empresa y se va a quedar solo con un 20% de la nueva firma, y ahí están los Oracle de turno, Michael Dell, la familia Murdoch, preparada para gestionar, para controlar TikTok en Estados Unidos. Agustín, ¿esto desde qué punto de vista tenemos que entender? Pues hay dos. Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista tecnológico, creo que tendremos una mirada parcial de lo que está ocurriendo. Como solemos decir algunos, la geoestrategia está de vuelta, si es que alguna vez se fue, que yo no creo que eso, pero hoy en día sí que está de vuelta, y todas estas operaciones y medidas, etcétera, solamente se deben entender, desde mi punto de vista, desde esta posición de lucha internacional que va más allá de lo económico, que va más allá de la posición de una empresa X, sino que tiene que ver, con el poder hegemónico en el planeta en todos los ámbitos. Es decir, aquí hay una lucha, obviamente, entre China y Estados Unidos por el poder duro y por el poder blando, y la presencia de una gran tecnológica china en Estados Unidos, lógicamente, se convierte automáticamente en asunto de Estado. No es una cuestión de si la empresa tal o cual, porque hay que pensar una cosa. Yo ayer estaba en una jornada y siempre decía Europa, Estados Unidos, China. Es que Europa tiene que dejar de mirar a Estados Unidos, China, porque no podemos hacer las cosas con ellos, porque son situaciones completamente distintas. Todas las empresas chinas, de manera directa o indirecta, dependen del gobierno chino. Están
operadas en la sombra o directamente por el gobierno chino, y esto lógicamente un presidente como Trump se lo toma muy en serio, porque sus propias tecnológicas también les dicen, oye, que esto nos están comiendo aquí la tostada en territorio norteamericano, pongámosle las pilas, ¿no? Y entonces, bueno, han llegado ahí un pacto que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque nunca ha ocurrido que, digamos, o te dicen que tú no puedes operar porque hay una norma que te obliga a cumplirla y no estás dispuesto a cumplirla, pero esto de que el capital tiene que ser norteamericano, etcétera, es una cosa novedosa que veremos si puede replicarse en otros contextos y en otras grandes compañías tecnológicas globales. ¿Cómo lo veis por aquí, Juan? A ver. Yo lo veo muy bien. Hay que preservar la autonomía estratégica y el interés nacional. Si el gobierno americano toma una decisión, es porque está preservando ese interés. Lo mismo que puede hacer el gobierno de España preservando su participación en empresas que considera estratégicas en la economía española, ¿no? Es el mundo al que estamos navegando. De ahí a repartir eso entre amigos, pues es otro debate, ¿no? Y no hacerlo a mercado abierto. De ahí a tratar de limitar el contenido, y vuelvo a la polémica que ha habido en Estados Unidos con Jimmy Kimmel, por ejemplo, y defender un poco la libertad de expresión, o lo que pasó con Stuart Kirk, que Abel comentaba la semana pasada, ¿no? O hace 2 semanas que estuvimos hablando, ¿no? Es otro debate bien diferente. Ayer un consultor político, como estos 2 señores que me acompañan, me decía que TikTok era... Me lo decía con un sentido un poco irónico, me decía, TikTok es una fábrica de fascistas. Y yo decía, bueno, ya esto se nos está yendo de las manos completamente, ¿no? Pero ves que ha calado esa idea, ¿no? Que esto se nos va un poco de las manos. Igual, no sé, quieren reconvertir la fábrica. Coincido completamente con Juan y Agustín, y quería poner el foco, pues, sobre todo en una idea, ¿no? Trump dice que este asunto está resuelto con esta nueva firma y demás, pero desde China dicen que, bueno, que esto está sujeto a nuevas concesiones, ¿no? O sea que veremos a ver, siempre hay que ver a los dos lados de la mesa quién se lleva al final el gato al agua, pero trayéndolo un poco aquí a nuestro terreno, pues me sorprende también cómo desde Estados Unidos quieren poner coto a algo que consideran que es clave, determinante y fundamental, como pueden ser aspectos de seguridad y demás, y nosotros estamos, digamos, deslizándonos demasiado, digamos, hacia un punto que no sabemos qué puede depararnos en un futuro, ¿no? Esos acuerdos con China, tecnología, tenderles la mano demasiado, digamos, hacia allá, poniendo un poco en contra a lo que tenemos aquí en Europa o los acuerdos que hemos tenido hasta ahora. Me sorprende también esa decisión de Pedro Sánchez, que evidentemente es una decisión política, ¿no? En tiempos del Sáhara y de la Marcha Verde, los militares españoles tenían un dicho que atribuían a los locales de la zona, que decían aquello de besa la mano que no puedas cortar. Yo creo que igual nos estamos aplicando esto, es decir, no podemos cortar la mano del chino, habrá que besarla y besarla con cuidado, ¿no? Pero hay que entender esto de verdad, como decía Abel ahora que lo mencionaba, desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿o es la excusa, Agustín? Bueno, hay una parte real. Quiero decir que cuando yo he dicho antes que todas las empresas chinas... Es que lo del caso chino es una cosa que no ha ocurrido nunca en la historia. Daos cuenta que estamos hablando de un país que es un mercado gigante en sí mismo, donde todas las empresas operan bajo el gobierno regido por el Partido Comunista Chino, por una suerte de capitalismo de Estado. Los liberales consideran que el Estado no debería intervenir en la economía porque la lleva al desastre, pero fijaos en el caso chino cómo no la está llevando al desastre en el caso de interno, ¿no? Entonces quiero decir que el caso chino es un caso muy peculiar. Todas las empresas chinas están operadas directa o indirectamente por el gobierno. Y entonces, claro, y como son empresas globales, han desarrollado mucha tecnología, ya no solo copian, como decía antes, que copian, no solamente copian, sino que están ahora mismo en la vanguardia de la innovación tecnológica en muchos frentes. Por tanto, hay una preocupación cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí de los vínculos de la alfombra roja que el gobierno español tiende a las empresas chinas, en parte por cuestiones políticas, porque hay una preocupación desde el punto de vista de la seguridad del Estado. Por tanto, en el caso de Estados Unidos, todavía más, ¿no? Me las has dejado votando. Hablando de copiar o de no copiar, vamos a hablar de Xiaomi, que está presentando su nueva serie de teléfonos inteligentes, también otra serie de cacharritos, porque le ha puesto fecha ya para 2027 al lanzamiento de su coche eléctrico aquí en Europa. Está presentando también tablet. Pedro Aznar, director de Apple Esfera. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando del Xiaomi 17. Se ha cargado así de golpe porque le ha apetecido a la compañía el 16 y ha dicho yo me voy a equiparar con el iPhone. Pero ¿se puede equiparar en algo más? ¿Cómo está el pulso entre estas dos compañías?
Bueno, como comentabais, la tecnología, las copias no significa que sean esencialmente más. La tecnología puede ser igual de potente, esté fabricada, bueno, básicamente también en China. Lo que pasa que con Apple hay una cosa más importante, básicamente, no solo el aspecto físico o cómo sean los teléfonos, sino también la integración entre el ecosistema, el hardware y el software que solo fabrica Apple. Xiaomi tiene que basarse en un sistema Android que al final de ellos no lo controlan del todo, pero desde luego buscaban literalmente compararse con el iPhone, igual que esto pasó también con las consolas hace unos años, cuando salió la PlayStation y la Xbox, y Microsoft tuvo que bautizar a la segunda generación de Xbox como Xbox 360, porque salió a la vez que PlayStation 3 y no querían que las generaciones a nivel de nombre se diferenciaran. Pero bueno, tenemos la dicotomía de que tenemos los iPhone 17 Pro y Pro Max y los Xiaomi 17 y 17 Pro Max, ¿no? Y además, con una cosa muy curiosa, y es que Xiaomi ha copiado de los rumores de antes del lanzamiento de Apple. Es decir, la isla que tenían las cámaras traseras, que se rumoreaba que iba a ser así, Xiaomi le ha dado como un pulso extra con la pantallita. Ya tenían los modelos 11, sí que es cierto que ellos lo tenían, lo han ampliado mucho más. Pero bueno, se han basado en todo eso para intentar arañar un poco el mercado, sobre todo este año que Apple está teniendo muchísimo éxito con los modelos del iPhone 17. Pedro, ¿y puede llegar a competir, no sé si a nivel de tecnología, a nivel de diseño, también el precio, que es algo que se mira mucho a la hora de comprar estos aparatos? ¿Puede competir Xiaomi con Apple? ¿Compite con Samsung? ¿En qué momento está Xiaomi? Yo creo que compite más con Samsung. Al final, a nivel de competencia y a nivel también de comprador, de cómo se entiende la marca, de lo que buscan sus compradores, ellos buscan más un ecosistema más Android que más un sistema más cerrado, entre comillas, como puede ser el de Apple. A nivel de tecnología, yo creo que están bastante lejos. Apple, desde 2021, sacó sus procesadores que están diseñados por ellos mismos, que se llaman Apple Silicon, que es lo que está basado ahora mismo toda la tecnología de Apple, desde las Vision Pro que tengo por aquí detrás, hasta los móviles, hasta los Mac. Y lo que tienen buenos los procesadores de Apple es que son muy buenos, eficientes, son muy potentes y muy eficientes energéticamente. Eso Xiaomi busca la potencia para destacar en los benchmark, que luego los analistas revisamos en las comparativas, pero realmente no son tan eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque también la integración con el software, con el sistema operativo, no es tan a nivel tan profunda como lo tiene Apple, porque al final ellos básicamente ya lo fabrican todo en el teléfono, lo diseñan de cabo a rabo todo lo que hacen en un teléfono. Entonces pueden competir en precio sí que pueden competir, ¿no? Que también se habla de los coches, que al final mucha gente elegirá posiblemente Xiaomi pues porque sea lo más parecido a lo que aspiracionalmente quieren, incluso físicamente, y además es más barato, ¿no? Pero no igual de bueno o tan potente. No podemos dejar de lado, Pedro, la guerra comercial, las tensiones comerciales que mantienen los dos países. Por un lado Estados Unidos, Apple, sí. Por otro lado China, Xiaomi. ¿Esto cómo puede condicionar ese pulso entre ambas compañías? Ese interés, esa intención de Trump de que Apple fabrique en Estados Unidos, esas inversiones que va a hacer allí, que se supone que encarecerán también los nuevos productos. Xiaomi y esa vinculación que decíamos ahora y poníamos sobre la mesa, la vinculación de las empresas chinas con el gobierno. Todo eso, ¿qué papel va a jugar en el futuro de ambas compañías? Apple está absorbiendo esos cambios. De hecho, Apple ha guiñado mucho estos últimos meses, este último año, el ojo a Trump. No hace falta más recordar que lo que vimos en la última cena, que estaba Tim Cook junto con Trump y el resto de grandes líderes de tecnología estadounidenses. Apple se ha comprometido a fabricar ciertos componentes de sus productos en Estados Unidos. De hecho, anunció hace poco también en Twitter, teniendo en cuenta la exposición mediática que daba el lanzamiento de los iPhone nuevos que iban a hacer en Estados Unidos, pues ciertos componentes, y era casi tecnología que salía diseñado en California y fabricado en USA, ¿no? Que es como muy potente. Pero básicamente los nuevos teléfonos no han encarecido mucho el precio. De hecho, incluso productos como los AirPods Pro 3, que también salió en este evento, han bajado el precio con respecto a la generación anterior. Yo creo que Apple ha entendido un poco el mensaje que marca subiendo precios y ha dicho, bueno, estos últimos 2 años están conteniendo, seguramente están absorbiendo parte de la inversión que han hecho en los últimos años para que la gente no tenga que pagarlos y no vea una barrera de entrada en eso, ya porque los modelos, Apple no fabrica gama media, ni siquiera gama baja, o sea, Apple va a gama alta aunque sea un iPhone 17, entonces ellos tienen que tener precios más contenidos, aunque se entiende que son siempre modelos premium. Pedro, tengo por aquí a Agustín Baeza, a Abel Martín, a Juan Rivera, que no sé si quieren plantear algo, comentar algo, preguntarte algo. Pues mira, yo a ver, un segundo, ahora.
Sí, como estamos hablando de esto, tú eres un experto en tecnología, yo no lo soy, aunque trabajo con startups, pero me dedico más a cuestiones de geoestrategia y de asuntos públicos. Yo siempre he visto como que, es decir, ¿cómo ves tú el giro que se ha producido de que las grandes tecnológicas norteamericanas, que históricamente han estado más cerca de las posiciones del Partido Demócrata en Estados Unidos y que Trump acaba de pegar ese giro, les ha recibido en la Casa Blanca y han girado completamente porque habían, desde mi punto de vista, dos elementos sustanciales. Uno, consideraban las tecnológicas que no estaban siendo suficientemente defendidas en la Unión Europea por parte del gobierno americano, y la segunda cuestión ya era la propia actuación de fiscalías y de gobiernos federales norteamericanos que estaban intentando trocear los negocios, es decir, acusándoles de que ejercían monopolios, básicamente Google, Meta, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, digamos, ese posicionamiento respecto a la variable que estábamos aquí introduciendo, y es la cuestión de decir por qué se ataca a TikTok o por qué China, también es un peligro desde ese punto de vista? Yo en los últimos años estoy viendo, como comentas, un acercamiento al final mucho más a estas políticas, sobre todo porque al final no hay que olvidar que Apple es un negocio, ¿no? Se habla mucho de pasión, de saber, es una marca muy pasional, muy que te llama mucho, te toca la patata, ¿no? Cuando lanza algún producto, pero al final no deja de ser un negocio y ellos entienden que tienen que ayudarlos en el negocio. Si su propio presidente o sus propias políticas no les ayudan, pueden tener un problema. Entonces ellos van a apostar por la fabricación interna, aunque eso les va a costar más dinero a ellos, porque fabricarlo en China o en India, y sobre todo también porque se dan cuenta de que ya tienen un nuevo enemigo, y el nuevo enemigo es la Unión Europea. De hecho, Apple se ha posicionado claramente contra la Unión Europea porque están parándoles todos los lanzamientos, todas las novedades de inteligencia artificial con Apple Intelligence en Europa. De hecho, los AirPods Pro 3, que tienen una traducción simultánea en Estados Unidos, a Europa no va a llegar de momento por las regulaciones europeas. O sea, ellos tienen el caldo perfecto, ¿no? Que es las políticas nuevas de derecha me ayudan mucho en Estados Unidos, y además ya tenemos un nuevo enemigo para decir que casualmente también coincide con el enemigo político, ¿no? O sea, que tienen ahí todo el relato. Por aquí, Juan, a ver, no sé si queréis algo. No, yo simplemente una cuestión que leí el otro día y que ha tenido mucho run en el mercado, que es la capacidad que China puede tener a la hora de fabricar por las restricciones en el acceso a chips de tecnología, y especialmente el caso de Nvidia, y cómo ese mercado puede evolucionar. Ahora mismo copiar no es malo, como tú decías. Yo tengo un iPhone y estoy encantado con él. Mis hijos cada vez me lo están pidiendo más. Yo les tenía en un universo Android porque era fan de la arquitectura abierta, pero la calidad es otra. ¿Cómo ves que puede ser de competitivo China con esta restricción del acceso al mercado de los chips? Bueno, no hay que olvidar que también los Android se fabrican, o sea, los iPhone, la fabricación se fabrica en China. De hecho, los ensamblan, ¿no? Los ensamblan como los coches. Los ensamblan allí también, y el único problema que ha tenido Apple en este sentido fue en 2021, en 2020 con la pandemia, fue por tema logístico, porque los materiales no llegaban a las fábricas para que se ensamblaran, y es la única vez en la historia que Apple ha tenido que retrasar el lanzamiento de un iPhone durante un mes para poder lanzarlo así. Yo creo que Apple aquí sabe jugar muy bien sus cartas, sobre todo con estos proveedores. Tienen acuerdos muy bestias a nivel de entregas, y están jugando muy bien el cómo lo venden y asegurándose que tienen la cuota de mercado que necesitan con la fabricación que les dan. De hecho, este año es el único año en la historia que Apple ha vendido todos los iPhone 17 de España, todos, de todos los modelos, de todos los tamaños y de todos los colores. No habían, hace unos días, no había ningún iPhone 17 para comprar disponible en España, ¿no? Eso indica mucho también la capacidad de producción. Crisis. Luego nos quejamos del precio, luego nos molesta el precio del café, que decías. Y sin embargo, la penetración en el mercado español siempre ha sido escasa, porque el iPhone, ¿qué mercado tiene? ¿Un 16%, un 20%? No llega al 20%. Muy poquito aquí en Europa. En Estados Unidos, yo reto que cuando vayáis para allá intentéis encontrar un Android en el metro, en cualquier sitio, porque no hay. O sea, y sí que es cierto que es todo iPhone, pero en España sí que es cierto que es muy poco. Pero como decís vosotros, yo creo que las nuevas generaciones, ¿no? Los hijos, sobrinos, etcétera, ya identifican, que eso lo hace muy bien Apple, ¿no? Identifican que, oye,
el modelo, el dispositivo de valor para hacer este contenido, para crear contenido para tal, es un iPhone. Todo lo demás es, pues te conformas, pero el iPhone es lo que aspiracionalmente quieres, ¿no? Que como marca es lo que consigue Apple. Xiaomi, por cierto, subiendo en bolsa más de un 4,5%. Están gustando al mercado las cositas que está lanzando. Venga, la última, Abel. Sí, bueno, porque son muy llamativas. Comentaba Pedro, ¿no? que el iPhone está ahí en una posición premium y digamos que Xiaomi, pues copiando, no está mal, está cada vez que acortando más distancias, pero mi pregunta es, ¿cuándo crees que podrían estar a la par? ¿Esa situación se puede dar en el medio corto plazo, tal vez? Yo creo que fuera de China no. Es muy complicado porque además el mercado global que tiene Apple no solo es de móviles, también es de muchas más cosas. Fabrica mucha más tecnología, fabrica muchos más dispositivos y también hay que tener en cuenta que hay una cosa que China no puede fabricar y es la imagen de marca. O sea, la imagen de marca, esa cosa aspiracional, esa cosa pasional de cuando vemos un producto. No hay más que ver las presentaciones. Apple nos vende los productos sin enseñarnos el producto, nos vende lo que podemos hacer con él, ¿no? Y Xiaomi te vende una tabla de características. Entonces ese relato al final te cala de forma diferente y Apple tiene una trayectoria de hace muchísimos años. Quizás dentro de unos años busquen algo parecido, estén a la par en ese sentido, pero es muy complicado copiar una marca o copiar una idea, ¿no? Una sensación que al final es lo que te vende Apple, no solo el producto en sí. Ya, oye, por cierto, por terminar, que no te he preguntado si de manera general, si has visto opinión, que decía, son muy llamativas las cositas que están presentando, a ver si me resumen rápido, y si, a ver cómo te lo digo, si Xiaomi le tocara mucho las narices a Apple, ¿podríamos ver con Xiaomi que pasara lo que ha pasado con Huawei, que la han petado en Estados Unidos? No creo porque yo creo que aquí Trump entiende que Xiaomi es potente y además fabrica otras cosas, quizá por otras cosas que fabrica, ¿no? Comentabais antes el tema de los coches, sí, que también le toca mucho las narices a Trump, es decir, ahí si escala mucho el nivel de producción de otros dispositivos, igual sí que aplica lo que hace él, ¿no? Que es aplicar aranceles y hacer que se encarezca la importación de todo eso y que se merezca más la pena fabricar en el propio país, aunque también lo encarezca que traerlo de fuera, ¿no? Pero bueno, a corto o medio plazo yo creo que todo seguirá más o menos igual, al menos con esta marca. Bueno, y lo que ha presentado bien, ¿no? ¿Te está gustando lo que has visto hasta ahora? ¿De Xiaomi? Sí. Bueno, es más Xiaomi de lo mismo. Al final, el problema es que son buenos dispositivos, porque tecnológicamente yo tengo 48 años, ya llevamos muchísimos años. Cuando el Mac salió, Windows no era rival, a pesar de que estaba más extendido, pero hoy en día vivimos una época tecnológicamente interesantísima. O sea, tenemos opciones en muchos fabricantes muy, muy buenas, y la verdad es que tecnológicamente es muy bueno, pero no se acerca a lo que Apple está ofreciendo, sobre todo también porque Xiaomi busca el wow, ¿no? Que es la pantallita esa trasera, sí, a todo color, que luego habrá que ver eso como gasta de batería, cuántas veces lo vamos a utilizar, ¿no? Busca el llamar la atención con algo diferencial, pero que no necesariamente tiene por qué ser útil en el día a día. Pedro Aznar, Apple Esfera, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Intereconomía y ponernos un poquito de luz sobre ese pulso que mantienen ambas compañías y todo el sector tecnológico en conjunto. Cuídate, Pedro, gracias. Buenos días, os escucho. Gracias. 8:37, hablamos de Argentina a la vuelta. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco número 1 en rentabilidad y crecimiento en Europa, el primero de los 14 principales bancos europeos comparables con BBVA. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Más detalle en la presentación de BBVA al mercado el 5 de septiembre de 2025, disponible en bbva.com. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid.
¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo? Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Recta final de esta tertulia capital hoy con Agustín Baeza, con Juan Rivera, con Abel Martín y X Argentina. Ayer respiro para la bolsa, respiro para los bonos después de ese acuerdo confirmado. Negocia Argentina con Estados Unidos un rescate de 20.000 millones de dólares. Encuentro entre Milei y Trump esta semana, ayer en Nueva York, con motivo de esa asamblea de la ONU. Y esto, a ver, es un poco el cuento de nunca acabar, lo de Argentina. Y da igual quién esté al frente mandando, pero siempre tenemos a Argentina con préstamos, con el FMI al rescate, ahora con Estados Unidos. Sí, la verdad es que sí, y parece que hay que estar muy pendiente de lo que pase en las próximas semanas, porque también habrá unas elecciones legislativas, entonces la inestabilidad puede volver. Ahora, evidentemente, quien tuviera alguna duda del apoyo de la administración Trump a Argentina, pues ya ha quedado despejada, ¿no? Porque ha salido a la palestra Donald Trump, ha salido Besen, que dicen que, bueno, que Washington va a hacer lo que sea necesario para ayudar a Javier Milei. Y bueno, ese respaldo yo creo que le va a dar un poquito de oxígeno, pero sí que es cierto que si el peronismo continúa avanzando y vuelve a haber otra cierta inestabilidad política, me da la sensación que eso se va a ver también reflejado en los mercados, ¿no? Y creo que Argentina pues tiene esa capacidad en la que trata de sacar la cabeza, pero enseguida se mete en otro atolladero. Es decir, que no acaba de salir de todos los problemas que tiene con una capacidad, digamos, para dejarlos atrás de forma definitiva. Javier Milei empezó bien, pero creo que depende efectivamente de lo que suceda políticamente a partir de ahora, porque también ha habido situaciones en las que le han dejado una situación incómoda. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pase en los próximos días, pero sin lugar a dudas, yo creo que lo que ha hecho Trump y la administración es darle ahora pues un respaldo, una bomba de oxígeno para que pueda continuar. Un whatever it takes versión tango, es lo que le han dado. No, yo creo que hay dos cosas en las que fijarse de todo lo que está ocurriendo en Argentina en este momento. Uno, que lo de Milei está funcionando. Yo creo que la intención de voto cuando él subió al poder era por parte de los argentinos, vamos a probar algo diferente a ver si funciona, y parece que está funcionando. Ningún presidente había tenido el apoyo de los Estados Unidos como lo tiene Milei a la hora de canjear deuda, y recordemos las posiciones que había con fondos que habían tomado posiciones en la deuda soberana, y eso lo está arreglando y parece estar funcionando. Pero la clave es que eso no moleste a la calle,
Porque primera ocasión... ¿A qué calle? La primera ocasión que han tenido de pronunciarse... Te estás poniendo en plan Sánchez, el pueblo español. Pero el pueblo español. Que habrá que hacer lo que haya que hacer para que esto no se repita. Pero que la primera vez que han votado en Buenos Aires le han dado un tan tremendo. De la misma manera que España y el votante español no está en el barrio Salamanca, por poner un paralelismo, el pueblo argentino no está en la provincia de Buenos Aires, que ahora ha sido empujada por el peronismo. Es decir, yo creo que esto era esperable por la cantidad que vive en la zona conurbada de Buenos Aires, que vive de los subsidios, planes, programas, etcétera. Que es sociedad, digamos, anestesiada por los programas de subsidio público, ¿no? Cuando hablamos de Ayuso en Madrid y todo el mundo, Ayuso y tal, o hablábamos de Esperanza Aguirre también, y Abel y Agustín lo recordarán perfectamente, decíamos, una cosa muy diferente es esto y la realidad nacional del país. Es decir, yo no creo que vaya a suceder una hecatombe que vuelva al periodismo. Otra cosa, y vuelvo al paralelismo con España de los asuntos judiciales, es lo que puede ocurrir con la hermana del señor Milei, y si hay un cierto quilombo allí. Eso no ayuda. Claro. Pues yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Una, vuelvo otra vez a la geoestrategia. El movimiento de Trump es claramente geoestratégico, quiere apoyar a una persona, digamos, a un dirigente en América Latina que sostiene, digamos, su mismo discurso, por decirlo de alguna manera. Recordemos que Trump hace poco le preguntaban si iba a salir a rescatar a Argentina y lo negó tajantemente, y ahora, bueno, anuncia esa especie de préstamo. Luego está la cuestión, digamos, estructural argentina, que desde mi punto de vista, yo soy economista, no tiene solución. Es decir, es un país que ha desaprovechado demasiadas oportunidades y va a estar siempre bailando entre el abismo y la salvación, precisamente por décadas y décadas estructurales, donde la deuda pública, donde la estructura y la propia estructura económica y social del país, que es tremendamente compleja. O sea, nosotros los ciudadanos españoles de a pie no somos casi conscientes de lo tremendamente compleja que es la sociedad y la economía argentina desde muchos puntos de vista. No tengo tiempo para explicarlo aquí. Y luego hay una tercera variable que tiene que ver. Yo tengo muchos amigos argentinos y a veces bromeando sobre estas cosas, yo siempre he dicho que Milei, entenderme la broma, Milei es como la última fase del peronismo, ¿no? Es decir, que es una contradicción aparentemente, pero no lo es tanto. Es decir, yo creo que el peronismo argentino, que es una cuasi religión, es que esto es muy relevante porque no es un movimiento político exactamente, es una cosa que va más allá de un movimiento político. Yo creo que ha conducido al país a un callejón sin salida, y ha habido un personaje que viene como un outsider de la política, que no tiene partido, que no tiene estructura, etcétera, y que se levanta diciendo hay que hacer algo radical para cortar lo que llevamos décadas aquí. Entonces, es verdad que esa sacudida radical de Milei, digamos, al principio los argentinos están como en parte esperanzados. Yo creo que hay un mar de fondo de queja, porque lógicamente lo que está haciendo básicamente Milei es un plan de ajuste que obviamente en una sociedad empobrecida, dependiendo de salarios y de subvenciones públicas, obviamente hay un malestar. Es decir, los análisis también te dicen que eso de que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires no es una cuestión meramente de la provincia de Buenos Aires. Hay un malestar porque, lógicamente, hay muchos argentinos viviendo en el límite de la pobreza, han subido muchas cosas. Es decir, la calidad de vida se ha empobrecido porque cualquier ajuste macroeconómico exige, digamos, apretarse el cinturón, y los que ya lo tenían súper apretado, pues les están ahogando. Entonces, con lo cual, esa triple cuestión se va a dilucidar, precisamente lo estabais antes comentando, en las elecciones legislativas de finales de octubre, donde veremos hasta qué punto ese malestar existe o no. Me tengo que ir. Abel Martín, Juan Rivera, un placer. Baeza, un placer. Gracias. Por acompañarnos el jueves. Pasad un buen día. Buen fin de Adiós. semana. Muchas gracias. Hasta luego. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevén chubascos y tormentas desde primeras horas en el este y litoral de Cataluña, sin descartar Baleares, Melilla y el Cantábrico Oriental. Por la tarde podrán darse en el sur peninsular, nordeste, litoral valenciano e Ibérica Oriental, siendo a veces localmente fuertes. En Canarias, intervalos nubosos, con lluvias débiles en las islas montañosas. Además, se esperan nieblas matinales en el interior del noreste. Los vientos serán flojos en la mayor parte de la península, siendo moderados en el Cantábrico, Mediterráneo y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8:51 de la mañana, nos preparamos ya para la apertura de las bolsas europeas a las 9 en punto, mirando a los protagonistas, mirando a las claves y mirando a ver qué nos vienen anticipando los futuros. El del IBEX, ¿cómo lo tenemos? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días a todos, con una caída del 0,25%. Los inversores muy pendientes hoy de los datos macroeconómicos que nos llegarán desde Estados Unidos. En Europa ya tenemos referencias, ha mejorado el sentimiento del consumidor GfK de octubre en Alemania, se ha situado en menos 22,3 frente al menos 23,3 esperado. Tenemos hoy reunión del Banco Central Suizo, previsiblemente mantendrá los tipos de interés. Además, el Banco Central Europeo publica su informe mensual y conoceremos datos de préstamos a empresas y particulares. En Estados Unidos, peticiones semanales de subsidio por desempleo, como cada jueves. También conoceremos el dato final de PIB del segundo trimestre, los pedidos de bienes duraderos y las ventas de viviendas de segunda mano. En Europa cotizarán las cuentas de H&M y en España las de Grenergy Renovables. Además, Unicaja abona dividendo de 0,066 euros brutos por acción, prima de riesgo en 55 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,31. Cayendo también, Roberto, el resto de futuros en Europa. La que más, el CAC 40, su futuro marca una caída del 0,33. También el Eurostock 50 sufre una bajada del 0,20. Totalmente plano el futuro del DAX alemán, en un día donde estamos atentos a H&M después de presentar unas cuentas, unos beneficios mejores de lo esperado, que llegan a las 4.910 millones de coronas frente a los 3.510 esperados del año anterior y la previsión media de 3.680 millones. Además, advierte de un impacto mayor de los aranceles en el margen bruto del cuarto trimestre y también pondremos el foco
en las automovilísticas por esos datos de matriculación. La implementación de esos aranceles, de ese acuerdo comercial del 15% entre Estados Unidos y Europa, y los planes de Xiaomi para llevar sus coches eléctricos al viejo continente en 2027. También futuros americanos, futuros que vienen planos con caída del 0,03 para el Nasdaq 100, pero con subida del 0,07 para el Dow Jones. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 0,28, Shanghái baja un 0,03 y el Kospi coreano también desciende un 0,03%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 64,84, petróleo Brent de referencia europea en 69,21, onza de oro cotiza en $3.772 y cruce euro-dólar 1,1748, favorable a nuestra moneda. Tomás García Purriños es estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La situación de las bolsas parece que con dudas de un quiero y no puedo. Venimos de un par de jornadas de caídas en Wall Street. ¿A qué se pueden agarrar los mercados, los inversores, para retomar la senda alcista? ¿Qué catalizadores pueden actuar en el corto plazo? Bueno, principalmente, pues en general, efectivamente hay un tono ligeramente negativo, pero no hay que olvidar desde los niveles en donde se producen, ¿no?, estas ligeras caídas. Por lo tanto, en principio, respecto a catalizadores tempranos o elementos que podrían mover el mercado en las próximas sesiones, probablemente mañana sea el día más relevante, aunque tampoco es que sean indicadores especialmente relevantes. Pero bueno, hoy tenemos el dato de empleo, el empleo semanal, donde los inversores podrían estar poniendo el foco, pero principalmente mañana con el deflactor del consumo, el indicador del PCE, que es el indicador que sigue la Fed para la inflación. Podríamos quizá ver alguna nueva pista respecto hacia dónde se podrían dirigir los tipos de interés en Estados Unidos, pero poco más, la verdad. ¿Hacia dónde se puede dirigir la política monetaria en Estados Unidos? Ya que mencionas el PCE de mañana, Tomás, ¿qué escenario manejáis vosotros del Santander Asset Management? Después de ayer escuchamos a Bessel meterle más presión a Powell, hablaba de 150 puntos de bajada, ojo, en lo que queda de año. A ver, la verdad es que por un lado ya conocemos la opinión también del nuevo miembro de la Fed, ¿no?, de Miran, que está en esa línea que estás comentando y que lo vimos en el último dot-plot. Pero bueno, también está alejado del resto de miembros de la Fed. Nosotros en general creemos que la Fed tiene ahora mismo varios dilemas. En primer lugar, entre empleo e inflación, pero también entre empleo y crecimiento, porque el crecimiento, por ejemplo, el indicador de la Fed de Atlanta te está mostrando un crecimiento en el tercer trimestre por encima del 3% trimestral analizado, con aceleración del consumo, con la inversión bastante fuerte, seguramente justificada en la parte de inteligencia artificial. Y frente a esto tenemos un empleo que continúa deteriorándose y, de acuerdo con algunos indicadores adelantados que estamos siguiendo, parece que podría seguir siendo así, no de forma muy seria, pero podría seguir siendo así. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que la Fed resolverá este dilema del lado del empleo, y principalmente porque creemos que todavía tiene margen para una política monetaria más expansiva, y en ese sentido creemos que podría haber otras 2 bajadas de tipos de interés, quizá no este año, quizá algunas retras al que viene, pero en principio al menos 2 bajadas más de los tipos de interés. En 20 segundos que nos llega la Desco, y hablando de crecimiento de datos de PIB en Estados Unidos, 2:30 de la tarde, ¿qué se espera y cómo lo puede recibir el mercado? Bueno, en principio es una revisión, por lo tanto no esperamos mucha novedad por ese lado, e insistimos en que, salvo sorpresa mayúscula, el dato de empleo probablemente sea más seguido, o una sorpresa en ese dato podría causar un resultado más importante en el mercado. Tomás García Purriños, Santander Asset Management, gracias, que vaya bien el día, buen negocio. Descubre Yucatán de la mano de Cathay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva